con el cristal y sobre todo porque nos traes un contenido súper interesante como cada martes que estás con nosotras. Yo creo que sí, Carol, porque además yo no sé cuántas veces, si es algo habitual en ti, esas situaciones donde de repente empiezas, sí, bueno, no sé, ya veré, quizás. Le doy una vuelta y te digo, ¿te sientes identificada en todas esas indecisiones Pues sí. y situaciones? Pues bueno, este tema lo quiero tratar con Cristina Andrade, ella es la invitada de la sección de hoy y creo que nos puede ayudar un poco en esos bucles que entramos a veces en comunicación con nosotros mismos y que luego pues influyen en nuestro día a día. Le damos paso entonces, Marta. Vale. Yo me quedo aquí escuchando, ¿eh? Estupendo. Háblame de ti. Comunicación psicoafectiva con Marta Talavera. Pues como hemos anunciado, hoy no voy a estar sola, vamos a tener a través del Zoom de esta videollamada a Cristina Andrade, a quien saludamos. Bienvenida, Cristina. Buenos días, Marta. ¿Cómo estás? Muy bien, con ganas de charlar un ratito de un tema súper interesante, que la verdad es que has elegido un tema que es muy frecuente y muy importante. Yo lo tenía ahí reservado porque tengo que decirte que cuando llegué a tu post en redes sociales en el que planteabas este tema, a mí en particular no me dejó indiferente y me apetecía muchísimo poder tratarlo contigo desde este aspecto también de la psicología y cómo lo tratas tú también y tu equipo en consulta, porque claro, al inicio de este espacio comentaba con Carolina estas situaciones y la realidad, Cristina, es que pasan a diario y en cualquier ámbito de nuestras vidas, tanto personales como profesionales. En algún momento nos hemos visto en esos bucles. Sí, son pensamientos que son muy recurrentes, nosotros lo llamamos como rumiaciones, como a mí me gusta decir como un pepito grillo, unas vocecitas que tenemos todo el rato en nuestra cabeza, que nos van poniendo en duda a cada pasito que damos en nuestro día a día y eso dificulta decisiones que incluso pueden resultar muy sencillas, porque a veces creemos que este tipo de discursos solo lo tenemos ante grandes decisiones o ante conflictos muy importantes de nuestra vida, pero ¿qué va? Si nos acompañan en nuestra rutina diaria puede dificultar algo tan sencillo como ir a trabajar, decidir qué ropa nos ponemos o decidir si le comentamos esto a nuestro jefe o nuestra jefa y nos puede paralizar nuestra progresión y crecimiento a nivel personal. Es muy importante esto que planteas, ¿no? Como estas coletillas no solamente están presentes en situaciones vitales, sino también en otras más pequeñas que muchas veces a lo mejor dejamos pasar en un segundo plano y vamos normalizando, pero que merecen ser tenidas en cuenta y que si lo trasladamos a un concepto que nombramos cada vez que estamos en esta sección, que es tener una comunicación consciente, seguramente pues caeríamos en la cuenta de que están más frecuentes de lo que nosotros nos pensamos y que están influyendo después en las decisiones que están surgiendo en nuestro día cualquiera. Sí, exactamente. Y además se relaciona mucho con lo que tan común es que es la ansiedad generalizada, ¿no? Muchas veces nos preocupamos o nos preguntamos por qué tenemos ansiedad, por qué anticipamos ciertas cosas, pues todas estas coletillas o todas estas frases que sin darnos cuenta soltamos, nos van creando pues esa anticipación, como os ponía en el post, pues el tal vez, el quizás, el no lo tengo claro, el no sé, nos van aumentando esa inseguridad en nosotros mismos y además normalmente se relaciona con un diálogo o con una autocrítica muy grande a nivel interno que se aleja de esa parte de voz más compasiva que nos permite avanzar, ¿no? De esa crítica del porque detrás del tal vez normalmente viene el, bueno, depende de qué decisión elija, criticó o no criticó la propia decisión, sea cual sea el camino. Has nombrado ahora el diálogo, es un poco lo que viene a justificar por qué estamos tratando este tema contigo y en este espacio de comunicación psicoafectiva, porque al final son conceptos que nos comentamos a nosotros mismos y que condicionan luego esa acción. Si yo quiero que un proyecto o que algo salga adelante, pero yo mismo tengo esa posibilidad de que puede ser que no suceda, de que algo de a última hora puede ser que suceda y que me lo eche todo para atrás, digamos que en cierta manera yo también estoy abriendo esa comunicación, ese pequeñito espacio a que esa probabilidad pues aumente.
Claro, imaginemos cómo sería avanzar en nuestra vida si de verdad pudiéramos visualizar a una vocecita a nuestro lado derecho que nos dijera todo el rato, cuidado que te caes, cuidado que te caes, y si te caes, ¿cómo te vas a levantar? Nos dificulta el simple progreso de nuestro caminar. Entonces, a nivel psicológico, cuando tenemos este diálogo interno tan crítico o con tantas dudas o con tantas coletillas como las que estamos hablando hoy, esa vocecita como que se multiplica y desgraciadamente nos han enseñado a tener esa vocecilla, pero no a tener la vocecilla más compasiva, que bueno, se pueden acompañar la una a la otra y permitirnos caminar. Si solo tenemos la parte más crítica o que más nos pone en duda, no vamos a seguir adelante, vamos a frenarnos todo el rato, a reevaluar constantemente las decisiones o los pasos que vamos dando y eso nos va a paralizar mucho. Y como tú bien dices también, nos va a llevar a que incluso entremos en un estado en el cual las cosas no salgan como nos gustaría por la propia situación que nos hemos generado a nosotros mismos. Es ese pepito grillo, yo creo que era un poco lo que tú evocabas hace unos minutos, que a veces es bueno, pero que también es interesante que sepamos en qué punto estamos, si lo usamos en demasía y es quizás lo que esté probabilizando que de repente pues nos encontremos en una situación ansiosa o le estemos añadiendo más estrés a aquello que queremos conseguir, porque entiendo, Cristina, que el emplear esa duda constante y estar mantenidos en esos bucles pues también traen aparejado otra serie de consecuencias. Sí, como te decía, una anticipación ansiosa, esa preocupación constante nos impide también muchas veces conectar con la realidad de las situaciones. Yo muchas veces trabajo en consulta el hecho de, bueno, vamos a ver cuál es la realidad de verdad, no la que mi mente o mi cabeza ha ido creando y desarrollando, sino vamos a ver cuál es la de verdad. Y también a veces caemos en la trampa de querer que desaparezca, ¿no? Que eso también lo comentaba en el post, de querer que esos pensamientos no aparezcan en nosotros. Y a mí me gusta decir la palabra surfear, bueno, vamos a ir surfeando esos pensamientos, porque si queremos que desaparezcan, estaríamos tratándonos a nosotros mismos como personas que no somos humanas o que no hemos tenido contacto social, porque desde muy pequeños que aprendemos todo esto. Justo hoy compartía un artículo de una compañera que decía cuántas veces nos decían de pequeño cuando íbamos a una excursión o a la calle, oye, cuidado, no vaya a ser que te caigas, oye, ten cuidado, no vaya a ser. Pues desde ahí pequeños ya vamos aprendiendo a tener esas precauciones que son las que nos verbalizamos constantemente, esas inseguridades a nivel de frasecitas, que como resumo puede fomentar la ansiedad, fomentar la inseguridad o incluso paralizarnos en proyectos que podrían salir bien. Es curioso con esto que planteas, como tratando de evitar un peligro, ¿no? Con eso ten cuidado o queriendo planificar todo, que eso es lo que genera a lo mejor esa duda, el evitar que algo salga mal, que haya algún error, que tomemos una decisión equivocada. En el fondo muchas veces estamos haciendo también el camino más pesado y a lo mejor llegamos a lo que queremos, pero bastante más desgastados. Normalmente esa lucha nos desgasta y no sirve para nada. Cuando luchamos contra nuestras propias emociones, hoy estamos hablando del diálogo interno o de las coletillas, de este tipo de frases, pero también me vale a nivel de un diálogo emocional. Cuando luchamos contra nuestras emociones, nuestras inseguridades o las cosas que nos aparecen de repente en la cabeza, el desgaste es increíble y no lo vamos a conseguir. Al contrario, a través de esa lucha lo que hacemos es como llamar todavía más a ese tipo de pensamientos. Por eso es tan importante el aceptar que al final son cosas que están en nosotros y aceptarlas no significa, bueno, pues me resigno y me quedo con mi inseguridad y todo el rato con el easy y el quizás y el bueno tal vez. No, significa, bueno, pues reconozco lo que me está ocurriendo, voy a ver también de dónde nace todo esto, porque me genera todas estas dudas, esto que voy a hacer y me voy a acompañar y ayudar en el camino, pero sin querer que todo este discurso interno nos vaya a desaparecer de repente porque es muy difícil, por no decir imposible. Hasta ahora hemos hablado de ese diálogo del pensamiento, pero justo acabas de nombrar también esa conversación emocional, que es ese segundo pilar de este espacio de comunicación psicoafectiva. Y es que Cristina también, cuando se dan estas situaciones, pues hay mucho de cómo nos estamos sintiendo en ese momento. Cuando nosotros estamos claros, vamos directos, y cuando creemos que implica mucho y estamos a lo mejor tiene una implicación emocional más intensa para nosotros, entiendo que resulta más difícil separarse. Sí, además nos da mucha información si prestáramos atención a cómo nos estamos comunicando. Esos nervios que a veces se perciben en nuestro lenguaje, esa inseguridad de la que estamos hablando hoy, ya nos da información de cómo yo me estoy sintiendo con esta situación que estoy viviendo, con esta persona con la que me estoy comunicando.
estos sentimientos o estas emociones o los pensamientos que aparezcan probablemente me ayudarán a establecer una base más segura para mí. No el querer quitar este diálogo, sino el entender por qué aparece, el entender qué hace aquí y por qué me estoy sintiendo tan nerviosa con esta persona con la que me estoy comunicando. Así que sería como que hemos dicho el Pepito Grillo, vamos a sacar otro personaje, como convertirnos en exploradores de nuestro propio lenguaje y poder identificar qué significa cada respuesta, pues que se sale un poco de nuestra normalidad a la hora de comunicarnos con los demás o de con nosotros mismos en distintas situaciones. ¿Tú me dejas que yo te cuente un secretillo, Cristina? Yo Cuéntame, he explorado en mí misma, yo he sido de siempre, porque soy muy nerviosa, y aquí Carolina te lo voy a contar también a ti, yo he sido comedora de uñas toda la vida. Y yo soy mordedora de uñas en situaciones de estrés, ¿no? Es decir, yo puedo estar muy tranquila y de repente he detectado que si hay algo que está sucediendo que a mí me remueve, pues el cuerpo somatiza de alguna manera. Yo necesito llevar esas manos a la boca y quizás eso me ha ayudado no solamente a tratar de resolverlo, sino también a decirme, oye Marta, aquí está pasando algo. Si esto en condiciones normales no sucede y eres capaz de vivir sin tener que hacerlo, porque es que no es que me guste, pero el autoconocimiento también me ha llevado a qué está pasando aquí. Hay una situación de estrés que te genera inquietud por el motivo X que sea, y bueno, es ese explorador de uno mismo que no consiste tampoco en calificarlo ni bueno ni malo, pero entiendo también, Cristina, que hay personas que a lo mejor lo pueden relacionar, tú en este caso también como experta con el tema de la alimentación, a tener una relación o una acción que pueda ser un poco más perjudicial. Claro, si nos damos cuenta cuando activamos esa parte de exploradores, ¿no? O esa parte más consciente y somos capaces de entender o de por lo menos llegar a la conclusión de que algo nos está pasando y esto nos supera de alguna forma, sería ese momento en el que debemos pues pedir ayuda para no hacer ese recorrido en solitario, porque a veces abrimos puertas que detrás pues puede haber cosas que sean duras para nosotros o que nunca hayamos recaído en ellas, pero que sean realmente importantes a veces o eventos más traumáticos o sin que sea nada de mayor gravedad, que siempre pensamos en las cosas de gravedad y no tiene por qué ser así. Entonces, ese punto es en el que, bueno, he llegado hasta aquí, genial, me he dado cuenta de esto, ahora voy a pedir un poco de ayuda que me permitan a ir solucionando y viendo qué hay detrás de esas puertas, pero nunca querer cerrarlo y hacer como si él no estuviera, porque va a seguir apareciendo. En tu caso, por ejemplo, si no prestaras atención a esa mordedura de uñas, pues quizás en el futuro podría aparecer algún otro síntoma de ansiedad que fuera más invalidante para ti de lo que quizás lo son las uñas. Entonces, es como, vamos a ver qué hay ahí y vamos a intentar mirarlo pues con una actitud muy compasiva, con respeto hacia nosotros mismos y con muchísimo cariño sobre todo. Es importante este matiz de que al final lo que no se atiende, pues muchas veces termina buscando otros caminos que puedan ser un poco más importantes para nosotros o más visibles para que realmente le prestemos el lugar que le corresponde. Exacto. Es para mí de lo más importante, has dicho como dos claves muy interesantes en psicología, el prestar atención a todo lo que hacemos y decimos y también lo que pasa por nuestra cabeza o lo que verbalizamos, el prestar la atención y ahora a ver qué hacemos con esto, ¿no? El no querer rechazarlo. Y esas serían como dos claves súper interesantes, porque a veces pasamos incluso por nosotros mismos, decimos que la vida y el ritmo nos lleva como en piloto automático todo el rato, y también eso a veces ocurre con nosotros mismos, no prestamos ni siquiera atención ni a lo que decimos, ni a cómo nos estamos sintiendo, ni a nuestro lenguaje no verbal, ni a nada de lo que nos rodea, que nos da muchísima información. Creo que quizás ya lo has planteado un poquito, pero ¿cómo podríamos comenzar entonces a querer desgranar o ponerle un poquito más de atención, si a lo mejor no tanto a la parte verbalizada, pero ese diálogo que nos puedan ir indicando que quizás estamos en ese bucle de dudas, de dualidades, de los que quizás podamos estar en un momento interesante para salir y de retorno, por llamarlo de alguna forma? Pues sobre todo, y por eso en el post puse aquella imagen en el que ahora vamos a relatar las frases que aparecían, ser consciente de las frases que nos pueden indicar que si las uso muy a menudo, algo puede estar pasando. Pues el tal vez, ¿no? Cuando constantemente, que no significa que yo porque use esa frase, yo esté en esta situación, pero si constantemente estoy planteándome, tal vez ocurra esto, tal vez me vaya mal, tal vez no consiga este objetivo, ese tal vez, ese
¿y si hubiera hecho esto otro? El estar todo el rato con esa mente en el pasado, ¿y si lo hubiera hecho de otra manera? O en el futuro, ¿y si pasa esto? ¿Y si ocurre esta otra circunstancia? Todas esas frases que nos llevan como hacia adelante y hacia detrás en nuestra propia vida y que nos impiden concentrarnos en el presente, para mí son una señal imprescindible de que aquí algo está ocurriendo y aquí por lo menos me paro, presto atención a mi alrededor y a qué está pasando y ya veo qué puedo hacer ahí. Yo tenía contacto con otra terapeuta que en particular a mí me decía, Marta, ¿dónde estás? ¿No? Es decir, cuando lo que me invitaba era que cuando yo abría todos esos escenarios de posibilidades que sí, que evidentemente podían suceder, pero que yo no tenía la capacidad en ese momento presente de saber si iban a suceder o no, me traía a donde estaba y me decía, bueno, pero ahora mismo, ¿qué es lo que está pasando? Lo demás podrá ser una probabilidad o no, vamos a situarnos en lo que entre comillas estaba en mi control, que era el aquí y ahora. Lo demás lo iríamos capeando si era necesario. Exactamente, pues te dio un consejo muy bueno. Me parece una frase muy buena, ese ¿dónde estás? Parémonos, ubiquémonos y ya vemos cómo seguimos adelante. Cuando comenzamos a tener esta comunicación, porque estas palabras para mí me parece que están muy normalizadas y que precisamente por eso le restamos a veces importancia, pero qué significativo poder captarlas en una fase inicial, por llamarla de alguna forma, para luego poder darnos también esa calidad de vida y que lo que estamos buscando pues se materialice de la mejor forma posible, y si no puede ser, pues que por lo menos no nos lleve tampoco a esa fatiga mental y emocional, porque está aparejado toda esa frustración también. Claro, un truco también para reducir esa fatiga mental o esa rumiación constante que puede resultar interesante es cuando encontremos muchas de estas frases o muchas dudas en nuestro lenguaje o en nuestro discurso interno, anotarlo y en otro momento en el que esté con mayor tranquilidad mental poder leerlo simplemente, y nos vamos a dar cuenta como muchos de esos tal vez, quizás, y sí, y todas esas inseguridades que aparecen ya nos parecen menos probables o somos capaces de ponerlas con un punto más en la realidad o en el presente de lo que éramos el día que aparecieron. A mí eso me ayuda mucho en consulta y en la vida personal, el tener siempre una libreta o en el propio teléfono y anotar cuando me aparezcan muchos pensamientos y no pueda manejarlos bien, anotarlos y después ver más adelante cómo los vamos pues surfeando, capeando o como lo queramos nombrar. Lo hemos nombrado también en ocasiones aquí, Cristina, como esa escritura pues ayuda a calmar la mente, no resuelve muchas veces las cosas que nos están sucediendo, pero da una cierta calma y nos ayuda sobre todo a dar claridad, a ordenar todas estas cosas que nos están pasando, que en ocasiones es lo que está bloqueando y está dificultando que podamos ir en la dirección y ver lo que realmente, a lo mejor de forma más intuitiva o interna, nosotros sabemos que es la respuesta adecuada. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Cristina, por atendernos hoy, por ayudarnos a surfear estas situaciones de dudas, de dualidad, a través de la comunicación que nos mantenemos con nosotros mismos, con estas bucles, con estas coletillas que están tan presentes en nuestro día a día. Muchas gracias a vosotras. Buen día, a la próxima. Hasta luego. Nosotros que somos muy de mar, yo creo que nos ha dado unas buenas pautas para surfear, Carolina. Yo no sé si algunas pues tú ya también las aplicabas, pero yo la verdad que me he visto muy identificada con ese lenguaje y necesitaba poder compartirlo con todos esta semana. Surfear, pues sí.